Entonces me sentaba en la sillita y te gritaban en el oído. Hablaba en lengua, quedaba sordo, no había segunda opción. Entonces empezaba, yo alabanza, y largue. Así fue. A los 16 años, se había criado en una iglesia pentecostal, pero no hablaba en lenguas. Y para un pentecostal, no hablar en lenguas era como un auto sin ruedas. Había que hablar. Se sentía fuera de lugar por no hacerlo y decidió contarle a la diaconisa de la iglesia, la hermana Carmela. Hermana Carmela, yo no hablo en lenguas. Ah, querido, siéntate ahí, que te la damos la lengua. Respondió la hermana con total seguridad, como si tuviera la franquicia. Sin comprender del todo, obedeció y se sentó en la sillita. Entonces, la hermana Carmela, junto con la hermana Mónica, le explicaron el proceso. Nosotros te vamos a hablar en lenguas en el oído y tú solo tienes que escuchar el sistema. Tienes que decir alabanza, alabanza, alabanza hasta que se te trabe la lengua. ¿Puedo decir gloria a Dios? No, alabanza. Así que se sentó, y ellas comenzaron a gritarle en el oído mientras hablaban en lenguas. No había segunda opción, uno terminaba hablando en lenguas o quedaba sordo. Con el tiempo, creyó que había logrado la experiencia y decidió estrenarla en la iglesia el domingo siguiente. Se puso de pie con seguridad y comenzó. Alabanza, la balanza, la balanza. Se sintió avergonzado al notar que todos lo miraban. Los predicadores tenían lenguas más sofisticadas, frases como usa la manga larga o agarra la bazuca. Él, por su parte, tomó nota de algunas para practicarlas en casa. Sin embargo, el Espíritu Santo, en su misericordia, a los 19 años lo bautizó de una manera completamente diferente a lo ocurrido con la hermana Carmela. A los 19 años, tan diferente a lo que ocurrió con la hermana Carmela, en su misericordia divina me bautizó y fue como un silbo apacible que vino. De otro modo, yo hubiese sido un timador, hubiese vivido una bendición fingida. Convirtiéndose en un Jacob, simulando lo que no tenía. La bendición fingida es un peligro. Moisés subió al monte y bajó sin darse cuenta de que su rostro brillaba. La gente no podía mirarlo y tuvo que cubrirse con un velo. Pero, ¿qué pasó cuando el brillo desapareció? ¿Tuvo el valor de quitarse el velo o prefirió mantenerlo para sugerir lo que ya no tenía? Cuando alguien finge una bendición, se convierte en un impostor. La gente pregunta, ¿cómo estás? Y se responde automáticamente, bien, en victoria. Pero esa no es fe en Dios, sino fe en la fe. Es como subirse a un tanque de gasolina y esperar que lo lleve a algún lado. No conduce a nada. Cuando alguien finge una bendición, lo único que busca es parecerse a otro vaso, sin comprender que Dios trata a cada persona de manera única. Dios dijo, soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, en lugar de decir simplemente soy el Dios de Abraham y Jacob. No puso comas, porque el trato con cada uno fue distinto. Cada persona es un vaso diferente, con una estructura emocional particular. En su propia familia lo vio reflejado. Su primer hijo, Brian, tenía un carácter sereno y obediente. En un viaje transpolar, apenas se movió en todo el vuelo. Durante cenas con pastores, jugaba tranquilamente con un juguete. Un día, alguien le dijo, «Qué bueno es Dios, que les dio un niño tan tranquilo, hijo de evangelista». Y él asintió, agradecido. El segundo hijo, Kevin, fue completamente distinto. No nació, salió al mundo. Mientras Brian siempre respondía, sí, papá, Kevin necesitaba al menos 8 amenazas de muerte antes de considerar la Usted dice, obediencia. ¿lo amas a los dos por igual? Obviamente, quienes somos padres sabemos que uno no puede amar a uno por encima del otro. ¿Tienen los dos el mismo trato? De ninguna manera. Uno entiende más rápido, el otro tarda un poco más. Si a Brian le preguntaban cómo era su padre, decía, cool, buena onda, casi un amigo. Nunca levanta la voz. Si le preguntaban a Kevin, su respuesta era otra. Peor que migraciones. Me ha quitado los iPads y puesto penitencias. A pesar de sus diferencias, los amaba por igual, aunque cada uno requería un trato distinto. No podía ser el papá de Brian y Kevin, sino el papá de Brian y el papá de Kevin. En 1992, un mover de Dios llegó a Argentina. Su pastor, Claudio Freyson, empezó a ser usado en una forma que no era común en el país. Se vio, por primera vez, la caída por el poder de Dios. La gente se levantaba renovada,
pero él no podía caer. Lo intentó. Pasaba al frente, miraba a los lados, veía a los demás caer y pensaba, bueno, colaboro. Caía, miraba el otro y decía, más si yo colaboro, y me tiraba para atrás. Y luego estaba en el piso y digo, ¿qué hago? Me quedo un ratito más, me levanto, estará bien que ya me esté levantando. Y luego llegaba casi y me sentía un impostor. Se dejaba caer, pero en el suelo se preguntaba, ¿cuánto tiempo debo quedarme aquí? Se sintió como un fraude. Quería parecerse a los demás. Lo mismo le ocurrió cuando comenzó a predicar. Solo tenía un sermón sobre Noemí, y al recorrer iglesias, lo titulaba Noemí 2, Noemí 3, la venganza de Noemí. En un congreso, vio cómo Dios usaba a otros de maneras asombrosas y sintió que no daba la talla. Siempre intentaba parecerse a otro vaso, perdiendo años de originalidad. Años que nunca regresarían. Una quiebra financiera puede recuperarse. Incluso la pérdida de un ser querido, aunque duela, puede sanarse con el tiempo. Pero el tiempo perdido nunca vuelve. Se pasó años intentando imitar voces, estilos, formas de predicar, pensando que debía ser como otros. Pero Dios no lo llamó a ser una copia. Desde el vientre de su madre, había sido diseñado con un propósito único. De niño, tuvo que aprender a leer emociones porque, con un diagnóstico de autismo de alto funcionamiento, no comprendía las ironías. Cuando la maestra le decía, Jebel, dibuje mientras los demás estudian. Él respondía con gratitud. Gracias, señor. Sin entender que era una forma sutil de decirle que no molestara. Creció sintiendo que le faltaban talentos, preguntándose por qué Dios no le había dado ciertas habilidades. La originalidad es el mejor regalo que tienes de parte de Dios. Desde el vientre de tu madre Dios te gestó así, de la manera que eres, de la forma que eres, de cómo luces con tu ADN. Hasta que entendió que había sido creado así por un propósito. Dios no se equivocó. No todos tiemblan igual. No todos sienten igual. No todos operan igual. Y eso está bien. Porque Dios necesita a cada persona tal y como es. A los 19 o 20 años, nunca había hablado con más de 2 personas a la vez. Sin embargo, Dios le habló claramente, te daré favor y gracia, te prestaré el oído de la juventud. Los traeré del norte, sur, este y oeste, y te entregaré los medios de comunicación. Estas palabras llegaron a través de 2 hermanas llenas del Espíritu que profetizaban mientras otra persona tomaba nota. Él sentía que no tenía la preparación y la capacidad para ese llamado, pero pronto comprendió algo esencial. Dios lo haría a pesar de sus limitaciones. Dios es experto en usar a personas rotas y mostrar su poder en los procesos más difíciles. Así como el rey bíblico llamó a la reina para exhibir su belleza, Dios desea mostrar la gloria de su iglesia al mundo. Sin embargo, notaba que la iglesia, en gran parte del mundo, se reconocía más por sus rechazos que por sus propuestas. La gente sabía que la iglesia decía no a la fornicación, no al sexo antes del matrimonio, no a la homosexualidad. Pero Dios tenía un plan más grande. Quería que su pueblo surgiera como una contracultura que transformara la sociedad, las artes, la medicina, la educación, las leyes y los medios de comunicación. A pesar de esta gran responsabilidad, la historia de la reina Vasti siempre le impactó. Cuando la reina se negó a presentarse ante el rey, él decretó que fuera reemplazada por otra mejor que ella. Este principio era claro para él. Si la iglesia no se levantaba para mostrar la gracia y el poder de Dios, él levantaría a otro. Primera vez que el Señor me dijo, te ama el Señor. Wilkerson se acercó y me dice, muchacho, te ama el Señor. Y Él nunca dejará de ser Catherine fiel Kuhlman, contigo. una evangelista que impactó a generaciones, expresó con humildad, sé que no fui la primera opción para Dios. Debió haber tenido hombres más preparados, pero aquí estoy. Él compartía ese sentimiento. En Argentina había personas con más estudios teológicos y experiencia. No había razones lógicas para su elección, pero comprendió que Dios llama a quienes están dispuestos a mostrar su gloria. Si alguien no responde, Él siempre levantará a otro. Este principio también se reflejaba a nivel global. Durante años, Estados Unidos fue el epicentro de avivamientos, exportando el mensaje a naciones como Argentina, Guatemala y El Salvador. Sin embargo, con el tiempo, algo cambió. Dejaron de mostrar lo que Dios hacía, y Él levantó a minorías, el pueblo hispano, asiático y otras comunidades. El avivamiento que caracterizaba a Estados Unidos empezó a manifestarse con fuerza en América Latina. Él sabía que no era la primera opción de Dios, quizás ni la segunda o tercera,
pero eso no le importaba. Dios no lo eligió por sus capacidades, sino por la llama del Espíritu Santo que ardía dentro de él. Esa unción aún operaba con frescura, y cuando algunos predicaban, la convicción en las personas era tan fuerte que anhelaban arreglar su vida ante Dios. Sales a ser un agente de cambio. Dios elegirá a otro. Kathryn Kuhlman decía siempre, yo sé que no fui la primera opción para Dios. Sé que Dios tuvo que haber tenido otros hombres más preparados que yo. Recordaba las palabras de David Wilkerson, te costará la unción, hijo. Comprendió que no bastaba leer la Biblia o llenar agendas de predicación. Podía estar muy ocupado, pero morir espiritualmente si no mantenía una relación íntima con Dios. Hubo un tiempo en que pensó que el servicio podía sustituir su comunión personal con el Señor. Se convenció de que predicar a multitudes compensaba la falta de conexión, pero pronto se dio cuenta de que Dios no está interesado en la cantidad de sermones, sino en cómo se llega a lo que Él prometió, un proceso que a menudo incluye soledad y quebranto. No se puede vivir del recuerdo de lo que Dios hizo en el pasado. Su presencia es real y actual, no simplemente un ambiente creado por música o emociones. La diferencia entre un predicador motivacional y uno lleno de la presencia de Dios es clara. Solo el Espíritu Santo puede generar convicción de pecado y transformación genuina. Cuando Dios habló a Moisés, le ofreció algo tentador. Mi presencia no irá contigo, pero enviaré un ángel delante de ti. El ángel abriría puertas, derrotaría enemigos y brindaría favor. Sin embargo, Moisés no se conformó y respondió, si tu presencia no va conmigo, no nos saques de aquí. Comprendió que el verdadero distintivo del pueblo de Dios es su presencia palpable. Esa verdad seguía siendo crucial para él. No se conformaría con menos. Anhelaba el vino real del cielo, no una experiencia superficial. Más que llenar auditorios, deseaba que la llama del Espíritu Santo ardiera en su corazón y en los oyentes. Cuando el vino es real, no hay necesidad de manipular emociones. Las personas sienten una urgencia genuina por acercarse a Dios y transformar su vida. Dios no busca perfección y capacidad humana, sino un corazón rendido, alguien que no esté enamorado del ministerio, sino de las almas. Al final, solo un trato profundo con Dios puede hacer que su gracia y presencia fluyan genuinamente en la vida de una persona. Yo quiero preguntarte cuántos hoy quieren pegar un salto de la silla y correr a los pasillos al altar aquí al frente si yo quiero la presencia con desesperación. Yo quiero vino real con desesperación. Me muero por vino real.